días. Me toca el honor y la responsabilidad de conducir esta segunda mesa sin mesa, como habéis podido comprobar. Tendremos que cambiar la forma de hablar. Esta segunda mesa que tiene como objetivo responder a una pregunta absolutamente obvia en un día como hoy. ¿Qué hace falta para impulsar la I+D+I en España? La mesa tiene una composición especialmente interesante porque está formada por sectores a los que tradicionalmente no se vincula a la innovación, a la investigación de una manera tan aparente, algunos sí, pero otros son más. Y sin embargo, en España, en nuestro país, tenemos una necesidad absoluta de hacer que nuestros sectores más tradicionales, más maduros, se sumen de una manera decidida y rápida al uso de las tecnologías y de la innovación como fórmula de venir más competitivos. Por lo tanto, hoy esta mesa es, como habéis visto, mucho más diversa en el sentido, digamos, de las empresas que lo componen, pero promete ser muy apasionante si el tiempo nos lo deja. Yo no voy a gastar, porque sería absolutamente impropio, en presentar largamente a las empresas. Voy a citar que tenemos a José María Tarragó, que trabaja en materiales, a Enrique Pascual, que trabaja en construcción, en la agrupación empresarial innovadora de construcción eficiente, a don José María Ventura, que trabaja en laboratorios y alimentación, sus empresas se dedican a ese tipo de sectores, a don Jesús de la Fuente, que trabaja en nanotecnología y ellos explicarán con más detalle, y por último a María Luisa Poncela, que es, bueno, yo creo que no hace falta decir porque está aquí, es la secretaria general de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues ha de ser la que nos permita cerrar esta ronda de intervenciones. Como nos aprieta mucho, y lo lamento, y os pido excusas a los ponentes, nos aprieta mucho el tiempo, yo os voy a concentrar todas las preguntas que tenía en un turno exquisito de 5 minutos y os voy a pedir que seáis obedientes y respetuosos con esto para no crearme una mala conciencia de tirano en esta mesa tan apasionante. Empezaré, por lo tanto, por Enrique Pascual y le pido que haga dos cosas difíciles. Que conteste a una pregunta que le voy a hacer y que luego añada lo que le parezca que es más destacable para hacer responder a la pregunta de qué hace falta. Lo que queremos es que nos digáis qué hace falta para impulsar la I+D+I. Ya ha quedado constancia de qué hace falta, pero lo que ahora queremos es instrumentos, medidas, sugerencias. Pero antes, alguna para que no se queden cosas en el camino. Os han dicho que hemos preparado desde COE, desde la Comisión, una propuesta que se llama el Estado de la Innovación en España. Y la primera recomendación de ese documento dice que se debe situar el apoyo a las actividades de I+D+I en el eje de las políticas del Gobierno. Hay que ponerlo en la agenda. Enrique, ¿qué te parece? Buenos días. Me parece una idea magnífica. La práctica, pues que ni está ni se le espera. Yo hablo desde el punto de vista de las pymes y de la industria de la construcción, que es a lo que he dedicado, pues no te preocupes que me va a sobrar, de los 5 minutos me va a sobrar unos seguros, relájate totalmente. Sinceramente, magnífica idea, poner en el centro de los ejes, del eje de las políticas. La práctica, pues oye, se habla mucho y se hace nada. Yo, hablando desde el punto de vista de las pymes y de la industria de la construcción, pues mi experiencia es francamente mala. Nosotros, las pymes, estamos muy supeditadas a la actuación de los gobiernos regionales, ¿no? Las empresas grandes quizá tengan la suerte de pertenecer más al ámbito de la Administración central, pero en lo que respecta a las administraciones regionales, en el tema concreto de las políticas de innovación, joder, voy a ser claro, auténtico desastre. Me duele, me fastidia, lo he intentado, 8 años, o sea, no antes de ayer, y pues el resultado decepcionante. ¿Qué hace falta para impulsar la I+D en España?
Pues desde el punto de vista de las pymes, que es el terreno en el que yo me muevo y el que conozco, pues hace falta que las pymes se agrupen. El proceso de innovación es un proceso con inversiones a corto plazo costosas y con resultados a medio y largo plazo. Las pymes, por su estructura, por sus medios, pues evidentemente o se agrupan o no tienen ninguna posibilidad de sacar adelante proyectos de innovación. En Castilla y León hemos llevado a cabo, o hemos tenido yo creo que éxito en montar una plataforma para el sector de la construcción, para la industria de la construcción, que es AICE, la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente, ¿no? Llevamos trabajando pues 3 años muy seriamente y muy esforzadamente el último año y medio. AICE es una agrupación empresarial 100% financiación privada en épocas de crisis en un sector tremendamente castigada. Financiación privada 100% porque cuando hemos intentado que nos echen una mano, pues no lo hemos conseguido. Pero bueno, tampoco pasa nada. O sea, cuando la idea es buena, pues hay que perseverar en ella y luchar. Con un poquitín de ayuda privada, de ayuda pública, hubiéramos ido bastante más deprisa y hubiéramos conseguido bastante más logros. Ahí hemos conseguido montar esta asociación que yo creo que su éxito es que agrupa a toda la cadena de valor de la industria de la construcción. Más de 100 empresas, también algunas de las grandes que han visto interés en esta iniciativa, centros de conocimiento, universidades, colegios profesionales, mucha pequeña empresa muy involucrada y, bueno, más de 30 proyectos en marcha en año y medio con las manitas de los pequeños empresarios de la región. Muchas gracias, Enrique. Perdonar. José María Tarrego, Carbures Group, y una cuestión a añadir a tu reflexión. ¿Cuál crees tú que es, cuál es a tu juicio el rol que la economía digital debe jugar en la mejora de la competitividad de la economía española? Y cito la economía digital porque ocupa un largo capítulo dentro de nuestro documento. No es caprichoso el que realmente pretendamos que no se olvide en este debate tan importante. Muy bien. Voy a empezar con economía digital y voy a apretar los 5 minutos. Muchas gracias. Carbures es una empresa, la típica spin-off que sale de la Universidad de Cádiz en un momento en que se produce un cambio tecnológico en el mundo, aparte del digital que voy a referirme, que es el de los materiales. O sea, hay un material que se llama la fibra de carbono que rompe paradigma. El paradigma que rompe es que no todo lo resistente ha de ser pesado. Y esto tiene un papel fundamental en la reducción de consumo energético y, por lo tanto, en el CO2. Hoy es un hecho en la aviación. La aviación ha pasado de un 5% en fibra de carbono a un 50% en los nuevos aviones y va a ser un hecho en la movilidad, en los trenes y también, por supuesto, en los automóviles. Y España tiene un papel fundamental, porque España tiene el liderazgo de la fibra de carbono por pura casualidad. O sea, somos el 5% del consorcio de Airbus y nos dejaron eso que era residual. Hoy, al pasar al 50% de los aviones, todo el mundo se ha puesto nervioso. Y dicen, esta tecnología, ¿por qué la tiene alguien que solo tiene el 5%? Y la tiene por razones históricas. Y tenemos las mejores plantas del mundo en fibra de carbono están aquí, la planta de Illescas en Madrid, en el sur de España el CBC. Tenemos los mejores proveedores y tenemos también la mejor red de centros tecnológicos dedicados a esto. Estamos en la cresta de esa ola, ¿vamos a saber mantenerla? Esa es la primera pregunta. No la sabremos mantener si no hay una política de Estado seria que diga que este, entre otros que hemos visto sectores, es un sector primordial. Y entonces todas las ayudas, la desgravación fiscal, la ayuda a contratar tecnólogos bajando la cotización, etcétera, etcétera, que hacen falta, se reordenen incluso el papel de los centros tecnológicos, que hoy son más regionales que nacionales y que están compitiendo entre ellos a veces de manera absurda. Entonces, lo que pediría es, por favor, planes de Estado para que las empresas medianas y pequeñas se coloquen y sigan
una línea de algo que en este momento, en materiales, que seguramente aquí han salido ejemplos de otros sectores, España está liderando. Y me voy a la economía digital. Es fundamental, y déjame ver si no me llama aún no, es fundamental que para hacer lo que ha dicho el Horizon 2020, que Europa vuelva a ser un país industrialmente potente, pensemos en que ha de ser una industria diferente. Y la economía digital es fundamental. Hay que gestionar el conocimiento. Hay cosas tan tontas como, por ejemplo, hoy en una empresa como la mía, pues un billete se saca todo digitalmente. Es decir, uno lo solicita, el jefe se lo aprueba, él lo presiona, ve las opciones y le sale el billete. Pero ya no solo esto, es que es toda la gestión del conocimiento, toda la robótica que hay detrás de las fábricas del futuro. La fábrica del futuro es una fábrica digital. Si hoy un operario sabe buscar lo que quiere en Internet, sabe programar cualquier aparato nuevo, ¿cómo no va a saber manejar esta potencia que es la tecnología digital en los puestos de trabajo? Además de que lo hacemos mucho más persona y se desarrolla mucho más profesionalmente. La empresa del futuro en Europa pasa por la economía digital. Y ahí es otro de las áreas que yo pediría un proyecto de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que están siendo, vamos, de una eficiencia que me están dejando el tema muy fácil. Jesús de la Fuente, Grafenea. Por lo tanto, ya casi tienes una buena introducción al tema de lo que se te ha dicho. Posiblemente seas la más pequeña de las que están aquí. Por lo tanto, es diverso, tenemos de todo. Y me gustaría que, además de que nos cuentes lo que te interese de tu visión, creo que debes de decirnos un poco cuál es cómo consideras que se debe innovar en las herramientas de la propiedad intelectual e industrial. Es decir, no solamente quedarnos en tenerlos como indicadores, sino si hay que hacer algo también en esa línea innovando, porque parece que se nos han quedado un poco atrasadas en algunos momentos. Sí, es posible. Bueno, muchas gracias por tener estos 5 minutos. Yo seré también disciplinado, como mis compañeros de mesa. Bueno, como nos ha presentado Francisco, nosotros nos dedicamos a la nanotecnología, nos dedicamos a fabricar materiales extremos, que bueno, empezamos con la idea pues, ya en el año 2009. Y pues en estos años hemos sido capaces de desarrollar materiales de alta calidad y suministrar pues, algunos de las compañías multinacionales que hoy teníamos aquí, ¿no? Como Nokia, Philips, Intel, IBM, etc., ¿no? Todavía es un material que, como la fibra de carbono en los años 70 cuando se descubrió, todavía es un mercado muy pequeño, muy limitado, en rápido crecimiento y, bueno, pues sobre todo los departamentos de I+D de grandes empresas son los clientes los que están utilizando ese tipo de materiales para desarrollar dispositivos, etc. Somos una compañía pequeña, fundada por mí, gracias con la ayuda del Centro de Nanotecnología CIC Nanogune, y esa colaboración público-privada también es muy importante, ¿no? La infraestructura, el sitio adecuado para que empresas, digamos, de avanzadas tecnológicamente puedan prosperar es muy importante. Y en mi opinión, la parte de patentes es fundamental, sobre todo en este tipo de industrias donde suele haber, pues en algunos casos, hasta bastante belicosidad de patentes, ¿no? Lo que nosotros nos encontramos es que en muchos casos, y dejando quizá el caso farmacéutico aparte, ¿no? Donde quizá pueda estar muy claro, ¿no? La rigidez o la bondad de la patente, ¿no? De esta molécula cura no sé qué tipo de cáncer, ¿no? Y eso pues, le da una fortaleza de esa patente importante. En muchos casos, realmente una patente por sí misma no tiene valor. Lo que tiene valor es tener una estrategia, un portfolio de patentes que en un momento dado, cuando una industria vaya avanzando, de verdad te pueda defender de un hipotético ataque de litigiosidad y además también, en su caso, tener una estrategia ofensiva. Lo que sí que estamos viendo es que ya no solo es un problema de España, en general nuestros competidores, realmente las únicas patentes que tienen valor económico son las americanas. Prácticamente todos los competidores pues, patentan, pues, si son japoneses, pues patentan Japón, Estados Unidos, Corea, Estados Unidos. Bueno, pues en nuestro caso, pues Europa, España, Estados Unidos. Y realmente, bueno, pues yo creo que hay una complejidad jurídica e incluso también pues una historia de hasta agentes económicos, ¿no? Que están tratando de maximizar el valor de esas patentes, ¿no? Y yo creo que ahí está sufriendo también bastante. Incluso yo estoy de acuerdo en que
en España generamos bastante conocimiento desde el punto de vista de investigación básica, investigación aplicada en universidades y centros de I+D, pero luego el reto que tenemos es conseguir llevar eso y traducirlo en empresas, traducirlo en impacto económico, traducirlo en empleo, ¿no? Una de las herramientas que a mí me ilusiona y que yo creo que puede ser una herramienta muy importante para este tipo de empresas pequeñas, medianas, para dar ese salto, ¿no? de lo que son pues, niveles tecnológicos bajos, ¿no? Lo que se suele llamar los TRLs 1, 2 y 3, pues ya a cosas más avanzadas, a mercado, a de verdad tener producto, es un mecanismo que ha sacado el Horizon 2020, que es el instrumento PYME, que probablemente si funciona bien, realmente es una copia de lo mismo instrumento que tenía en Estados Unidos lo que se llama el SBIR, y que fue, pues para que os hagáis una idea, pues fue el mecanismo con el que se financiaron empresas como Qualcomm cuando tenían 3 empleados, ¿no? Y ahora son decenas de miles, o muchos otros ejemplos, ¿no? Yo creo que si somos capaces, estoy convencido que en España vamos a ser hábiles en aprovecharnos de ese tipo de mecanismos, puede ser una oportunidad para coger ese conocimiento, ya sea generado aquí o sea generado en algún otro sitio, y llevarlo a mercado, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves. Y por último, yo creo que también la gran diferencia, no siempre hablamos muchas veces de compararnos con el área de la Bahía de San Francisco, con el área de Cambridge, con Tel Aviv, ¿no? Con otros núcleos, con polos, ¿no? No creo que la estrategia adecuada sea copiar nada, ¿no? Sino que probablemente tengamos que hacer nosotros nuestro propio ecosistema, nuestro propio sistema, pero la clave para que eso funcione es que seamos un sitio atractivo para invertir. En Silicon Valley un ingeniero cuesta 3 o 4 veces lo que cuesta en España. Las casas 2 o 3 veces. Es todo bastante más difícil. ¿Cuál es la única ventaja, la única diferencia? Están todos los fondos de inversión, venture capital, inversores potentes en ámbitos sobre todo de economía digital, pero también de electrónica y de otros sectores, están presentes ahí, ¿no? Si somos capaces de crear un ecosistema y atraer ese tipo de fondos a España, y aquí la clave es una herramienta fundamental, es la fiscalidad, tenemos que bajar los impuestos a todas las empresas, pero yo creo que muy especialmente también este tipo de inversores de venture capital y de tecnología, y fomentar de verdad con un espacio predecible que seamos un sitio atractivo para la inversión. Muchas gracias, Jesús. De verdad que habéis sido cumplidores todos. Vamos a don José María Ventura, de Laboratorios Ordesa, empresa, digamos, que tiene esa dualidad de laboratorio y de alimentación que me ha estado explicando antes José María. Por favor, puedes darnos tu visión y apuntillar algún caso de buena práctica de cooperación pública-privada, donde tú has tenido experiencias que nos pueden ilustrar. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros somos una empresa un poco atípica porque no somos un laboratorio farmacéutico, pero prácticamente el 90 y pico % de nuestra dedicación es a alimentos infantiles. En este campo nos peleamos con las grandes multinacionales que hay en el campo, pero tenemos la ventaja de que tenemos una agilidad diferente de ellos. Y que nosotros, la innovación para nosotros es un proceso fundamental, importantísimo, y en el que hemos creído siempre. Por lo tanto, yo voy a explicar un poco nuestra experiencia, por si puede servir un poco de modelo para los demás. Primero de todo, nosotros, hemos dicho, creemos. Hace más de 25 años pusimos en marcha nuestros sistemas de investigación, creando un equipo de investigadores propios. Pero, en principio, enseguida empezamos a abrirnos a otras posibilidades de poder colaborar con empresas públicas dedicadas a esto. En principio, empezamos colaborando mucho con hospitales, pero luego también con universidades y con todos los centros públicos que podemos. Y creemos importantísimo esa transferencia de conocimientos. Nos complementamos muy bien con todas las empresas públicas que se dedican a investigación. Porque muchas veces las empresas públicas, la investigación que hacen es la investigación teórica, que puede servir para algo, como se ha dicho antes, el presidente del CSIC, pero también muchas veces no puede servir para nada. En nuestro caso nos focalizamos, intentamos que sea esto importante para nosotros. Por tanto, esos equipos estamos en contacto permanente con todos los grupos que se dedican a temas de investigación en España. Formamos parte de los consejos de algunos de ellos. Intervenimos en una serie de proyectos de investigación a nivel europeo, incluso a nivel mundial, liderando alguno de ellos. Y colaboramos, ya digo antes, tanto como universidades. Hace 2 años tuvimos el premio de la red FUE como empresa que más colabora con las universidades, universidad-empresa. Colaboramos también con centros de investigación, como por ejemplo el Instituto de Investigación Alimentaria de Cataluña, l'IRTA, colaboramos mucho con ellos. Colaboramos también con el CSIC,
como se ha dicho aquí, y en definitiva pues estamos abiertos a todas esas posibilidades. Para esto hay que creer en ello, hay que estar centrado y hay que buscar las oportunidades, no te caen. Tienes que ir a buscar y tienes que buscar esos centros donde puedes recoger cosas y de alguna forma trabajar y colaborar con ellos, que ellos colaboren contigo, más bien dicho, para conseguir productos. Hoy día el 50% de nuestras ventas son productos de exportación. Exportamos, de lo cual aproximadamente, además, dentro de todo nuestro bagaje de productos que tenemos, más del 60, entre el 60 y el 70% son frutos de la propia investigación nuestra con estos centros que he dicho. Por lo tanto, es un camino que nosotros emprendimos y que es importante. También es importante contar colaboraciones, que por ejemplo hemos contado y siempre con la inestimable colaboración del CEDETI, que ha querido con nosotros, con los proyectos que le hemos presentado y que siempre nos ha ayudado y colaborado. ¿Qué hace falta más? Pues dedicarse a eso y creer en ello y fomentar ese estímulo de investigación que muchas veces no se fomenta suficientemente en España. Y sobre todo yo creo que sean ya se ha dicho todo aquí, estímulos fiscales por descontado, todo lo que se ha dicho aquí yo suscribo, todo lo que se ha dicho hasta ahora, y creo que se ha de potenciar más la creación de spin-off, que es una base y un germen de futuro muy importante para esto. Y nada más. Muchísimas gracias, José María. Vamos a pedirle a la persona que con toda la autoridad de su cargo, Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación y presidenta del CEDETI, al que ha sido citado, que nos des tu visión de cómo, digamos, contemplas la situación actual. Pero me gustaría que en lo concreto, Marisa, nos dieras la noticia de los planes concretos que tenemos en lo que es políticas de compra pública innovadora. Voy a intentar ser breve porque veo que acaba de llegar el príncipe y, por tanto, tendremos que concluir rápido. Realmente, para hacer más I más D más I, hace falta en España casi básicamente dos cosas. Por una parte, talento. Antes lo decía Javier Illena. El talento se mueve donde hay un entorno, un ecosistema donde se encuentra a gusto, donde hay ciencia excelente, donde hay innovación. Por tanto, estamos haciendo lo necesario para crear un entorno donde el talento se sienta atraído. Y en España, por ejemplo, trabajan el 20% de los investigadores que están trabajando en España son extranjeros. Luego, algo de excelencia, a veces nos echamos piedras encima, algo de excelencia hacemos. Pero luego, sobre todo, hace falta dinero. Qué duda cabe que hay que invertir más en I+D+I. El sector público está más o menos en los niveles europeos e invierte más o menos lo mismo que en el Reino Unido, el sector público. Quien tiene que invertir más es el sector privado, que sin embargo está a la mitad de lo que está en el Reino Unido. Yo entiendo, antes decía una pequeña empresa, es difícil que a las pequeñas empresas puedan ellas hacer I+D. Para eso están los centros tecnológicos, están algunos organismos que son los que hacen esa I+D para las pymes. Pero sobre todo quien tiene que hacer más son las grandes. Y aquí hemos tenido antes una mesa de grandes empresas que si trajeran un poco más de I+D a España, tirarían no solamente de la I+D propia, sino de la I+D de pequeñas y también de centros de investigación. Imagínense, Volkswagen, por ejemplo, invierte 9.000 millones solamente esa empresa. Si algo más, que ya tiene bastante en España, si algo más trajera a España, ayudaría a crear entorno. También estamos haciendo todas unas reformas legislativas para tener entornos financieros más ajustados con nuestro ecosistema, pero sobre todo la compra pública innovadora. Hemos visto que España somos líderes europeos y según la OCDE hay 3 países en el mundo que lo están haciendo bien en compra pública innovadora, que es Estados Unidos, Canadá y España. Yo no sé si tenemos que terminar aquí. Tenemos que terminar. Lamentablemente yo tengo que pedir disculpas a los ponentes. El tiempo no juega a nuestro favor. Os agradezco mucho y os animo sinceramente a que esa aventura empresarial que estáis haciendo la continuéis con mucha fuerza. Muchas gracias.